Bueno, ya estamos abordando el último tema de esta mañana, que es parte de la campaña de Radio Capital sobre el poder en tus manos. Bien informado, eliges mejor. Y nos referíamos a mecanismos que nos permitan elegir gente sin antecedentes. Eso no es garantía de que una vez elegidos puedan cometer cualquier tipo de tropelías o latrocinios, pero por lo menos los partidos políticos ya no tendrán excusa para admitir en sus listas a gente prontuariada, porque se ha creado la ventanilla única de antecedentes. Nos acompaña Jessica Clavijo, que es una especialista de la OMPE en procesos electorales, para hablarnos de la importancia de esta ventanilla única de antecedentes. Jessica, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, señor Lombardi. Bueno, primero comentarle que trabajo en el Jurado Nacional de Elecciones. Perdón. Y justamente es el organismo que se va a encontrar a cargo de administrar la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, y que efectivamente no hay mayores garantías porque el ciudadano finalmente se encuentra con una oferta electoral que muchas veces no es la idónea. Hace algunos años, de acuerdo a la realidad con la que nos encontrábamos cara a cara en relación a los candidatos, a los antecedentes penales que se generaban, que eran de conocimiento público, es que el sistema electoral presentó varias iniciativas de reforma. Hay una iniciativa que, bueno, es el que nos ocupa el día de hoy, que directamente no la presentó el sistema electoral, pero que sí contó con la opinión favorable del Jurado Nacional de Elecciones, que era esta ventanilla única de antecedentes, que va a tener una importancia fundamental en estos procesos electorales, porque de esta manera los partidos políticos van a ser el primer filtro. Nos encontramos el día de la elección con un ciudadano que se encuentra con una oferta electoral que de repente podría ser cuestionada. A ver, ¿dónde existe la ventanilla única? En el Jurado Nacional de Elecciones. Así es. Recientemente, el 7 de mayo, en el peruano se publicó finalmente la ley que crea esta ventanilla. Nos encontramos en la etapa de la reglamentación, todavía no se encuentra implementada, es de reciente creación. Tienen que pasar 90 días. Pero debería estar implementada ya en las próximas semanas para que surta efecto en el proceso electoral del 2016. Claro, la ciudadanía debe tener por descontado que el Jurado Nacional de Elecciones va a realizar todas las gestiones correspondientes para implementarla a la brevedad, porque no depende solo del Jurado Nacional de Elecciones, sino va a haber otras entidades del Estado que deben suministrar esa información, como es el caso de la Policía Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial, algunas entidades municipales, SUNAT, SUNARP. Entonces, se tiene que hacer un trabajo conjunto para poder información de antecedentes sobre sus posibles candidatos. Ahora, ¿qué antecedentes son los que se van a registrar en la ventanilla única? Me imagino que sentencias consentidas y ejecutoriadas por delito doloso, es decir, quien cometió un crimen puede haber pagado el crimen en prisión y ya no tener esa sentencia vigente, pero debe aparecer que fue sentenciado por tal delito en tal fecha y cumplió tantos años de prisión, ¿no es cierto? Por supuesto, las organizaciones políticas avalan al candidato que le ofrecen al ciudadano. Entonces, para avalar a ese candidato, pues mínimo debo conocerlo. Y efectivamente, parte de la información que se va a dar es esa, el de antecedentes penales, que actualmente nos encontramos con el sistema penitenciario en el cual yo me rehabilito, pero efectivamente esa información no es que desaparece del todo, esa información va a ser brindada a las organizaciones políticas para que respalden o no ese candidato. También información sobre que brindará la Interpol sobre órdenes de captura a nivel internacional. También o sentencias que se hayan producido en el exterior. Así es. También información que será proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre sentencias que se hayan generado de repente en otras latitudes y que sea importante que nosotros conozcamos. Así como también deudas, información sobre bienes muebles. Son datos sensibles que ha establecido ahora la ventanilla única, que va a poder tener el partido político, el movimiento regional, la organización política local, distrital, provincial a la mano, para que pueda cumplir efectivamente con ese rol de fiscalización previa. Ahora, toda esa información es información existente que uno podría ir recolectando de un lado y de otro,
la ventaja de esta ley que crea la ventanilla única es que estará centralizada, y centralizada nada menos que en el Jurado Nacional de Elecciones. Así es, digamos que de alguna forma se está brindando una herramienta que va a facilitar, y como bien mencionó en la introducción de la entrevista, ya no va a haber excusas para tener una oferta electoral que no cumpla o esté a la altura de lo que la ciudadanía requiere. Entonces, en este trabajo que se va a realizar de manera conjunta, el Jurado Nacional de Elecciones viene trabajando en el proyecto del reglamento. La ley establece que quedan 90 días para recién emitir el reglamento por parte del Ejecutivo, pero el Jurado Nacional de Elecciones ya está trabajando en ese reglamento. ¿Por qué se introduce el tema deudas? Porque no puede tener una deuda hipotecaria, por ejemplo, y quizá deudores alimentarios deberían estar en un lugar destacadísimo de los antecedentes, pero las deudas en general, ¿por qué tendrían que figurar en este listado? Bueno, las deudas que se van a registrar van a ser las que se generen respecto a tasas, arbitrios, a deudas. Deudas con el Estado. Deudas con el Estado. Entonces, digamos que lo sensible es aquellas no podemos personas, elegir a alguien que no tiene una deuda tributaria, que no ha cumplido con sus obligaciones tributarias. Bueno, pero las deudas alimentarias también, ¿no? Por supuesto, si no se cumple con la familia, no se cumple con el Estado, pues creo que ya uno puede tener el perfil de un determinado precandidato, ¿no? De acuerdo. Vamos a atender las primeras llamadas telefónicas. Está con nosotros la abogada Jessica Clavijo, especialista en la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Nuestros teléfonos, ustedes ya lo saben, 212-5353, desde provincias completamente gratis, 0824-802. Tenemos las primeras llamadas. Aló, muy buenos días. Buenos días, señor Guido. ¿Cuál es su nombre, amigo? Oscar Lanchipa Barbaído. Oscar, qué gusto saludarte. Siempre me acuerdo de ti por ese apellido tan tagneño. Gracias, señor Guido. Primero saludar a la doctora y comentarle sobre el tema, ¿no? A ver, ¿qué piensas tú, Oscar? También decirle a la doctora de por qué no también implementar una fórmula también, ¿no? Porque de todas maneras los partidos políticos están comprometidos a la hora de presentar a sus candidatos. Primeramente, darle un tiempo determinado a que presente la lista, o sea, la lista ya no la presenten a última hora para después ellos pasar el filtro, no. Ahora, ponerle una multa, qué sé yo, 30 UITs, ¿no?, a los partidos políticos, porque son ellos los que presentan a los candidatos, ¿no? Son ellos los que presentan a los candidatos, y entonces de esa manera también ayudar. ¿Ayudar de qué manera? Ojalá que se dé, porque usted sabe que cada reglamentación toma un tiempo para darse, ¿no? Y otra consultita más, ¿por qué no pedirle otros datos a los políticos, como el caso de por qué a ellos solamente que tienen que ser peruanos y mayores de 18 años para estar en una lista? Pero cuando no debería ser así, se le debería pedir otros requisitos, por ejemplo, estudios superiores, cosas así. Miren, le explico. Uno cuando postula un puesto a un cargo público, a uno le piden demasiados requisitos. ¿Y por qué a ellos no? Son candidatos, para que la gente, el pueblo tenga una idea de la transparencia y de la calidad de persona que va a disputar para un congreso. Muy bien, para Oscar. Alcaldía, creo yo. Muchas gracias por la llamada, muy amable. Tenemos más llamadas. Aló, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? El doctor Jorge Villegas, paisano. ¿Cómo está usted? Jorge, qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disculpe usted, paisano, que lo moleste. Una sola pregunta nada más. Con el mayor gusto. Doctora, buenas tardes. Gusto de escucharla. Buenas tardes. Doctora, ¿cómo hacer para la corrupción? ¿Qué usted de repente viene un narcotraficante y le rompe la mano con $1.000.000 y se acaba el asunto? ¿Qué personas van a trabajar ahí? ¿Usted da garantía de eso, doctora? ¿Y usted es pariente de Mari Clavijo, por si acaso? ¿La terrorista? Creo que no. Un abrazo, gracias. Bueno, muy bien, gracias, Jorge. No nos interesan los parentescos de nuestros invitados, pero en todo caso, el rescato de la pregunta de Jorge. Antes, Oscar Lanchipa nos preguntaba sobre otros requisitos. En fin, eso es ya la hoja de vida que presentará el candidato ante sus electores, donde podrá hablar de sus estudios, de sus trabajos, de su trayectoria profesional. Pero la pregunta sobre corrupción, ¿cómo lidiar contra la corrupción, contra la posibilidad de que alguien
le paguen $1 millón para que omita de esta ventanilla única alguno de los antecedentes? Bueno, justamente en relación a las preguntas que veo que van por diferentes aristas, y es que efectivamente creo que es un clamor ciudadano el que los filtros sean más exigentes. Y en definitiva, por ejemplo, en la primera pregunta del señor Lanchipa, sobre los plazos que van a tener las organizaciones políticas para pedir esa información, efectivamente no tendrían que esperar hasta el último momento. La ley establece que ellos, incluso las organizaciones políticas, pueden solicitar la información 10 días antes de la convocatoria. En el caso de elecciones generales, la convocatoria va a ser hacia el mes de diciembre. 10 días hábiles antes podrían incluso ir solicitando la información, es decir, con toda holgura podrían tener información acerca de quiénes para son depurar sus eventuales listas. Quiénes son sus precandidatos y poder elaborar las mejores planchas para ser ofrecidas a la ciudadanía. Por otro lado, en materia de corrupción, pierdan cuidado de que las entidades que están a cargo de suministrar esta información al Jurado Nacional de Elecciones, que digamos va a ser un espejo de la información que brinden el Poder Judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía Nacional a través de Interpol, esa información será brindada con total transparencia, porque además estas entidades tienen la obligación de nombrar a sus representantes, quienes serán los nexos con el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Serán otorgadas con total transparencia al partido político solamente o a la ciudadanía en general? Porque a la organización política. Yo como ciudadano no puedo pedir en la ventanilla única los antecedentes de fulano de tal que es precandidato de tal partido. No, la fórmula no está diseñada para que cualquier ciudadano acuda al Jurado Nacional de Elecciones y pida información sobre cualquier ciudadano, porque sucedería lo mismo, por ejemplo, ante el Poder Judicial. Si yo pido los antecedentes penales de cualquier persona, no me los van a dar. En el caso de la ventanilla única solo es para las organizaciones políticas, porque además ese personero le ha solicitado una autorización previa al ciudadano. Muy bien, Jessica, tenemos que hacer un corte, vamos a volver. Yo tengo una inquietud respecto a lo que significan las elecciones primarias, que esperemos se produzcan en todos los partidos políticos, porque alguien podrá decir, yo me he ganado la candidatura en elecciones primarias, no me la van a venir a quitar porque aparece un antecedente penal o judicial en la ventanilla única. Tenemos que hacer una pausa, volvemos. Tope. Bueno, y continuamos hablando con la doctora Clavijo sobre la ventanilla única de antecedentes, para que los partidos políticos no tengan excusas al decir, yo no sabía que fulanito, que es candidato al Congreso por tal o cual región, tenía estos antecedentes. Los antecedentes de todos los precandidatos. Ahora, ¿cómo hace el jurado para recoger los antecedentes de quienes todavía no se sabe si serán o no candidatos? Claro, efectivamente, como la etapa previa incluso o está en el marco del ejercicio de la democracia interna, son las organizaciones políticas las que van a presentar un documento en el que establezcan que efectivamente tal o cual ciudadano se encuentra en la condición de precandidato. De acuerdo. Son las organizaciones políticas las que dan las normas de democracia interna. Entonces, posiblemente ellos establecerán en alguno de los puntos que en caso hubiera algún antecedente que no estuviera acorde a las exigencias de la organización política, probablemente vaya a ser excluido, ¿no? Yeah. Si digamos que esa sería la solución a alguien que diga yo gané mi puesto en unas elecciones primarias y no me lo van a quitar. Pues creo que sería una opción, porque al ser esta una norma nueva, también las organizaciones políticas van a tener que adecuar. Tendrán que adecuar sus procesos electorales. Pero vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, doctora Clavijo, porque aquí es la opinión de los oyentes la que importa. Aló, muy buenos días. Buenos días, don Guido. ¿Qué tal, amigo? ¿Cuál es su nombre? Juan Manuel, de San Martín de Porres. Bienvenido de nuevo a la casa. Muchas gracias, Juan Manuel. Nos sentimos alegres que esté de nuevo, pero también extrañamos el estilo peculiar de Aldo. Claro que sí. Aldo es extraordinario. Bueno, don Guido, mire, a la doctora Clavijo yo quisiera consultarle, o sea, una opinión y una pregunta al final. Mire, yo pienso que como solamente van a saberlo los partidos,
el lío es que lo sepamos nosotros, la gente de a pie. Entonces me imagino que va a haber una educación total, información total, no porque los partidos pueden sacar información de otros y no lo de ellos. Entonces debe haber un mecanismo, o formar un mecanismo que desde la misma organización que está llevando esto nos informe a todos. De acuerdo, Juan Manuel, es una inquietud que yo le había planteado ya a Jessica y que le voy a replantear ahora de otra manera. ¿Qué sucede si un partido político acude a la ventanilla única, descubre que uno de sus precandidatos tiene cualquiera de los antecedentes que hemos mencionado o es deudor del Estado e igualmente lo coloca en su lista de candidatos? Bueno, ante esa pregunta creo que hay dos aclaraciones que hacer. En primer lugar, que la ciudadanía no olvide que tenemos la declaración jurada de hoja de vida, o como la conocemos, la hoja de vida, en la que también se menciona información sobre los antecedentes penales, información sobre violencia familiar, deudas alimentarias, bienes y rentas. Ya con la reciente modificatoria de la ley de partidos tenemos estos aspectos como bienes y rentas que ya son obligatorios. Entonces el Jurado Nacional de Elecciones, como lo hizo en los procesos pasados, inmediatamente encuentre alguna información contradictoria, la hace de conocimiento de la ciudadanía y es finalmente el ciudadano el que decide si le da o no su confianza. Porque como bien lo mencionaba también la llamada inicial, los requisitos para ser candidato son muy pocos. Esa edad, tener DNI, la nacionalidad, son muy pocos, no se exige mayor requisito. Con respecto a lo segundo, de por qué no se puede brindar esa información a cualquier persona, es porque nuestra normativa actual no permite que esta información sea pública o que se le entregue a terceros, solamente al titular. En el caso de la organización política, este personero debe contar con la autorización de los candidatos o precandidatos para poder tener acceso a esa información. Si a pesar de que hay algunos aspectos que de repente no sean los adecuados en el perfil de ese candidato y la organización política de igual manera lo presenta y lo avala, no dudo que también habrá un trabajo de parte de la prensa en el que va a hacer pública alguna información que sea de interés de la ciudadanía, y el escrutinio público debe ser también incisivo, creo, en ese aspecto, porque no debemos olvidar que el Estado juega un rol importante dando las normas, pero a esas autoridades las elegimos nosotros. De acuerdo. Tenemos que hacer una pausa, no, 11:39. Continuamos recibiendo llamadas. Aló, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? Carlos de Ica. Carlos, escuchamos atentamente. Un placer haber tenido y igualmente un saludo para su panelista. Muchas gracias. No estamos escuchando con claridad su llamada, Carlos. Al principio el saludo fue clarísimo y después lo perdimos. Vamos a tratar de recuperar esa llamada con Carlos desde Ica. La siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿cuál es su nombre, amigo? Carlos de Lima. Carlos, de todas maneras teníamos que atender a un Carlos. Lo escuchamos. Sí, quería hacer una consulta. Todos esos congresistas que han sido juzgados por robarle al país, ¿no?, que están en este momento, ¿pueden postular nuevamente pese a que en segunda instancia han pagado o mejor dicho han quedado ya solucionado su problema? Yo creo que sí, pero vamos, no sé si tiene usted, Carlos, algún ejemplo específico. Bueno, hay varios, ¿no? Por ejemplo, la Cecilia Chacón ha sido condenada, después en segunda instancia salió libre, pero de todas maneras ya está involucrado, ya tiene después algo negativo, ¿no? Pero eso no aparece en un antecedente penal, si es que no fue condenada en segunda instancia y fue ya tiene después algo negativo, ¿no? Pero eso no aparece en un antecedente penal, si es que no fue condenada en segunda instancia y fue absuelta, ¿no es cierto? Claro. Una de las prohibiciones o impedimentos para participar es que se encuentre suspendida la ciudadanía. Y este supuesto solo se da con una sentencia vigente. Es decir, que en ese momento él esté aún pagando una deuda con el Estado a través de una pena privativa de libertad, etcétera. Bueno, de repente sería importante también mencionar a la ciudadanía que con esta modificación a la ley de partidos, el ciudadano además debe declarar aquellas sentencias en las cuales haya habido suspensión del fallo, reserva del fallo condenatorio.
puede ser que no le hayan impuesto una pena privativa de libertad, haya reserva del fallo condenatorio y también deberá incluirla en la declaración jurada de vida. Es un cuestionamiento probable de la ciudadanía el por qué personas con procesos en trámite o con antecedentes penales no puedan, o mejor dicho, pueden participar en un proceso electoral. Creo que esa labor deberíamos dejarla al Congreso de la República, que es en esa instancia que se deben debatir las normas y establecer cuáles serán los requisitos para que una persona pueda acceder a cargos públicos. Más llamadas. Aló, muy buenos días. Okay. Aló. Aló, buenos días. Soy Carlos Reica. Ahora sí lo escuchamos con toda claridad, Carlos. Mi apreciación como ciudadano es que de alguna manera esto solamente contribuye a una parte de los requisitos para ser candidatos o precandidatos. Yo creo que debería haber más escuelas o capacitaciones y más requisitos para ser candidatos. En realidad, los funcionarios o los gobiernos que tenemos en estos momentos de turnos, todos no han tenido de alguna manera antecedentes, pero mira lo desastrosos que son. O sea, en realidad esto no va a garantizar realmente de que tengamos candidatos buenos y por supuesto gobiernos que verdaderamente piensen en el pueblo. Bueno, es absolutamente cierto lo que nos dice Carlos. Muchas gracias por esa llamada de Ica, pero no se trata de garantizar, nada se puede garantizar como absolutamente intachable. Claro. Pero es un primer filtro, que es como lo ha llamado usted, Jessica, precisamente, sí, ¿no es cierto? Es un filtro y además recordarle al ciudadano de que probablemente la crisis de partidos políticos que afrontamos actualmente no se va a solucionar con una norma y de la noche a la mañana vamos a pasar la página y nos vamos a encontrar en el país de las maravillas. Es importante que el ciudadano, como él bien dice, sea más acucioso con quién va a ser la opción a la cual yo le dé mi confianza. Los partidos políticos, de acuerdo a la ley, tienen la obligación de ser los canalizadores de los intereses de la ciudadanía, participar en las organizaciones políticas, coadyuvar a la gobernabilidad, y esta tarea es de largo aliento. Entonces, al menos estos primeros pasos se vienen dando. El Jurado Nacional de Elecciones va a trabajar incansablemente para que en el lapso más próximo tengamos ya la ventanilla única a disposición de las organizaciones políticas y sobre todo de que la puedan tener en los lapsos y plazos que ha establecido la misma norma, ¿no? Y sobre la segunda parte de la intervención de Carlos, sobre exigir mayor, que es una recurrente en los oyentes cuando tratamos estos temas, exigir mayores requisitos a los candidatos. Sobre todo se trata de requisitos académicos, según los oyentes, tendrían que tener educación secundaria completa o formación académica. Eso no lo puede poner una ley porque sería discriminatorio, ¿no es cierto? Así es. Pero será el ciudadano el que decide si quiere elegir, porque tampoco los grados académicos son garantía de nada. Así es, el voto tiene una dosis de subjetividad y es uno el que finalmente decide a qué le da más valor, a temas académicos, a mi experiencia laboral probablemente, pues puedo ser una persona que no ha pasado por las aulas, pero mi experiencia laboral o mi experiencia dirigencial avala los conocimientos y el buen desempeño que yo pueda tener, o finalmente el respaldo en el caso de una elección municipal en el que aquella persona que participa es un buen vecino y finalmente podría sacar adelante mi comuna. Y además sería discriminatorio teniendo en cuenta que no todos los peruanos tienen las mismas posibilidades de educación, de acceso a la educación. No es lo mismo un candidato de Lima, en San Isidro, en Villa El Salvador, o un candidato en Tacna, en Sama, o un candidato de la selva, por ejemplo. Son situaciones distintas y con características diferenciadas. Esa además. Alusión a Sama es demasiado tacneña también. Porque no lo puedo Sama... evitar. Ah, ¿eres tacneña, Jessica? Sí, por supuesto, no podía evitarlo. Bueno, Sama es un pequeño valle al norte de Tacna, bellísimo, donde hay ganadería, en fin, hay de todo. Así que estamos entre tacneños. Así es. Bueno, qué gusto. Muchas gracias, Jessica, la doctora Jessica Clavijo, del Jurado Nacional de Elecciones, que nos ha acompañado para tratar este tema de cómo evitar que personas cuestionadas formen parte de las listas al Congreso de la República. No es garantía absoluta, pero es un paso adelante importantísimo en tener
mejores candidatos de mejor calidad, candidatos sin antecedentes, para comenzar de delitos dolosos o de deudas tributarias. Son las 11:47, tenemos que hacer un corte y aquí continúa a Radio Capital.